Solo quiero aclarar una cosita. Los insólitos peces gatos es una película dirigida por Claudia San por mí. Sí, es cierto. No me voy a apropiar títulos. Pues bueno, no sé si quieran hacer preguntas o empezamos nosotras a charlar hasta que se anime la gente a hablar. Pues podemos introducirnos un poco. No se vayan, se va a poner bueno. No es cierto. No es cierto. Sin presión. No, yo creo que, creo que sí es una ocasión especial siempre cuando tienes pues a las personas que estuvieron como de ese lado de la pantalla en vivo y en directo, así que pues nunca hay preguntas tontas y pues yo creo que es una buena oportunidad para que puedan ahondar en pues cualquier duda que les haya quedado, ya sea de la trama o de la manera de hacer la película. Días Borrosos es una película que se hizo en el 2021 todavía con protocolos pandémicos. Esto quiere decir que parte del presupuesto que se dio a la película se tuvo que, digamos, que adjudicar a todos los protocolos de seguridad ¿no? Sanitaria que exigía la Secretaría de Salud, que era siempre hacerte pruebas COVID y demás. Fue una película muy hecha con mucho cuidado y en un ambiente muy concentrado, lo cual yo creo que pues evidentemente ayudó mucho a lograr lo que se obtuvo en pantalla, porque si una persona se enfermaba se paraba la grabación de la película, y un día que te pares en una grabación de película cuesta mucho dinero en el cine. El cine es un deporte de alto riesgo y sí, que necesita recursos evidentemente, ¿no? Así que pues bueno, yo eso es lo que tengo que decir, señora directora. Bueno, para empezar a decir algo y a ver si surgen preguntas, les cuento que Días Borrosos es una historia que empecé a escribir hace muchos años. El punto de partida era hablar de la soledad y particularmente la soledad en las grandes ciudades, ¿no? Y era un encuentro entre estos dos vecinos de edades distintas que aparentemente nada no tienen nada en común, pues. Y bueno, pues a través de ese encuentro se van acompañando el uno al otro en sus caminos, ¿no? El camino de ella hacia la vida y el camino de él hacia la muerte. Digamos que están muy presentes en esta película las temáticas, bueno, de la vejez, por un lado, del límite de los cuerpos, ¿no? Los dos personajes se encuentran en el límite de sus cuerpos. Ella está llegando a la edad, al final de la edad fértil, y él está llegando al final de su edad. Entonces los cuerpos empiezan a hacer una barrera, ¿no? en sus vidas. Es una historia también que aborda la temática de la maternidad desde un enfoque original. Está haciendo eco, vibrando. Desde un punto de vista pues original, porque aborda la maternidad desde la maternidad asistida, que todavía es algo de lo cual no se habla mucho, y bueno, pues es una posibilidad para las mujeres que no tienen pareja o que no pueden por sus propios cuerpos, que se vuelven esos limitantes, ¿no? ¿Qué más? Invité a Paula Markovich, ya teniendo financiamiento para la película, invité a Paula Markovich a hacer una reescritura en conjunto. Entonces, juntas escribimos la última versión del guión, bueno, la penúltima versión del guión, porque íbamos a filmar en el 2020 y pues llegó la pandemia. Entonces, pues todo el mundo se encerró en sus casas, detuvimos los planes de rodaje. Y cuando empecé a ver lo que estaba sucediendo a raíz de la pandemia, me pareció interesante, como no estaba haciendo nada porque no podía estar filmando la película, aproveché este tiempo
de limbo para probar adaptar la historia ya existente a un contexto pandémico. Porque me parece, no sé cuántas sonaba así. Oigan, ahí nos ayudan con el micrófono. ¿Será que nos pasen otro? O si hablamos así, ¿nos oyen? ¿Sí se escucha? Ah, pues ya, mejor. Bye. Entonces, sí, me parecía que la pandemia hacía mucho eco a la historia ya existente, porque bueno, pues en la pandemia justo se exacerbaron las soledades. Empecé a ver la solidaridad que se estaban dando entre vecinos, ¿no? En pequeñas comunidades, y bueno, pues me parecía que también a la problemática de Emilia de ser madre, de querer traer vida a este mundo, pues de repente había otra capa, ¿no? de problemática, ¿no? Que era pues en ese mundo incierto en el cual estábamos envueltos durante la pandemia. ¿Qué sentido tiene traer hijos, ¿no? Traer una vida, ¿no? Entonces, pero sin embargo ella tiene ese deseo, está llegando al límite de su vida fértil, entonces si no es ahora, pues ya tal vez será nunca. Entonces, pues como que decidimos, vimos juntas, Paula y yo, que el ejercicio de adaptar el guión al contexto pandémico le aportaba a la historia más que restarle, y por eso se tomó la decisión de ubicar la historia durante la pandemia, además de que bueno, la filmamos durante la pandemia. También, ¿qué les voy a contar? Que a Sofi la invité muchos años antes de empezar a filmar, como que ya estabas ahí en el proyecto desde antes. Y, gracias, Mari. Sí. fue más difícil para encontrar al personaje de Felipe, pues por su edad, ¿no? Porque ya hay pocos actores de 80 años que todavía puedan actuar, mantener un papel así de largo e intenso, ¿no? En pantalla. Entonces, bueno, tuve alguna opción de algún actor profesional, pero falleció en el camino porque me tardé también mucho tiempo en conseguir financiar esta película. Y al final encontré a Enrique pues en un restaurante y lo abordé, porque físicamente me remitió a mi personaje Felipe, lo abordé y él pues quedó bueno, fascinado con la idea de ser actor a sus 80 y tantos años. Y bueno, entonces es un actor natural, nunca había pisado un set de cine, y pues con mucho trabajo de diálogo y de ensayos y tal, creo que ha logrado hacer un papel pues la verdad muy entrañable, ¿no? Y pues no sé, yo creo que ya si quieren preguntar cosas, anímense. ¿Sí? A ver, aquí levantaste. Ah, ok. Y no hay otro de este lado, ¿verdad? Ya no hay más. Digo, para hablamos si fuerte, no, porque lo vamos pasando. Bueno, primero me gustó mucho la película. Principalmente se me hace muy interesante, bueno, esta como mini trama, estos conflictos de estos dos personajes que los unen tanto. Y muy interesante que la compasión, digamos, que se le tiene a los personajes hacia el final. Me acuerdo mucho de Hablé con ella, de Todo sobre mi madre, y que no se necesita tal vez llevarlo a una situación explosiva, trágica o algo así para poder contar una historia, ¿no? Principalmente eso es algo que se agradece mucho. Y bueno, hay una duda que tengo hacia este final. Tu personaje, Sophie, también, pues me parece que tiene una compasión por este hombre, ¿no? O sea, este contacto sí, humano, claro, que los unió por un buen tiempo. Me preguntaba yo, ¿acaso él la rechaza en ese momento porque simplemente no puede o porque siente que tal vez le da lástima a él, ¿no? Como hombre. Y bueno, hacia el final, pues ella quiere embarazarse, eso es obvio, etc.
Y me preguntaba un poco ¿por qué Sophie decide en ese momento, ¿no? Y si lo hace, teme a que o intenta realmente embarazarse en ese momento, o solamente es un acto compartido como de amor de estos dos personajes que pues se han ido conociendo por un buen tiempo. Yo siempre planteé que ese acto de amor al final no es un amor carnal, ¿no? Bueno, cuando ella, la primera escena donde ella le enseña los pechos, creo que es porque ella ve pues a la persona que tiene delante de ella, y como que en un acto de amor, de generosidad, entiende, o sea, como que le quiere regalar algo, ¿no? Y es un regalo pues de juventud, digamos, ¿no? Y él yo creo que en ese momento se siente ofendido por esa juventud, no por el personaje, no por ella, sino por esa juventud. Sabe que él está en otro momento de su vida y se siente ofendido, y por eso la rechaza. Y al final ella se acerca a él y bueno, tienen este encuentro, pero para mí más que un acto de amor carnal es un acto de amor agape, ¿no? Que es como una culminación hacia el otro, y ella lo ve al final, pues en el momento está moribundo justo al final, y ella se da cuenta y por eso decide como acercarse. Es como darle un último regalo pues antes de dejar esta vida, ¿no? No sé si quieres agregar algo. Pues yo creo que tiene que ver también con llevar las relaciones humanas, digamos, explorarlas a otros niveles, ¿no? Es prestarte tú misma a ponerte en situaciones que tal vez tú misma nunca te hubieras imaginado que estarías. O sea, es decir, que yo creo que lo que es muy bello, que se teje entre estos dos personajes, es esta capacidad de estar dispuesto para la otra persona, ¿no? Es estar abierta a conectar con la otra persona y lo que sea que nazca en ese momento, para darle a la otra persona. O sea, creo que mucho de la relación de Felipe y de Emilia está abordado desde algo muy instintivo, algo completamente sensorial, tal vez un instinto de supervivencia cuando piensas que la humanidad se está acabando y que te sientes absolutamente solo o sola, y entonces tienes esta persona enfrente de ti con quien compartes una soledad y con quien compartes un suspiro de vida, y te prestas a eso y a más. En realidad el mostrar los pechos o el tocar íntimamente a alguien, estás simplemente haciendo énfasis a tu capacidad de compartir un momento íntimo con alguien que no dejará nunca de ser un acto de vulnerabilidad, pero también de absoluta generosidad hacia la otra persona. Y creo que es desde esa perspectiva que tal vez podría leerse esto, ¿no? Y que también hay otra cosa y hay otro universo que tiene que ver con los adultos mayores, que de pronto a cierta edad pensamos que son adornos, que ya no votan, que ya no opine, que ya no sepa, que ya no sabe, que ya no supo, que ya no corrió, o sea, si tenemos suerte, todos los que estamos en esta sala, vamos a poder, si tenemos suerte, vamos a poder llegar a la edad de Enrique Barruel, este actor natural, con la fortaleza y la entereza mental con la que llega él, con la que llega un ser humano que a sus 80 y tantos años está volviendo a empezar una vida profesional, no volviendo a empezar, más bien empezando una vida profesional a sus 80 y tantos años, otra,
distinta a la que tuvo, porque el señor toda su vida trabajó como ejecutivo de una empresa, ¿no? Entonces, digamos que sí, o sea, como también pensar en que tal vez un hombre de esa edad te puede atraer y no verlo como una cosa, puta, pero qué cochinada, pero ¿por qué, no? ¿Por qué? Te puedes perfectamente enamorar de una persona de esa edad, que ha de ser apasionante la cantidad de historias que se tienen en esa vida, ¿no? Acumulada, ¿no? A través de los años. Si los que de pronto pecamos de poco interesantes somos los más jóvenes, que pues aún todavía tenemos poco que contar y que cometemos verdaderamente muchas estupideces, que para eso es la vida, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que creo que también la posibilidad de abrirte a pensar esa relación, como que tal vez también hay un cierto erotismo, se puede asomar a esa ventana. ¿Por qué no? Tal vez es un erotismo de otra índole, pero en lo que me quiero concentrar es en que no porque toques cierta edad ya eres un dispensable de la sociedad. Todavía puedes ser una persona completamente energética, carismática, necesaria, erótica, sensual, sensible, ¿no? Entonces también creo que muy pocas películas en la cinematografía, y esa, si me apuran, es una de las razones por las cuales yo estaba muy entusiasmada en tener la oportunidad de participar en esta película, es que tocara esa temática, ¿no? Gracias. Bueno, primero quería felicitarlas, creo que es un excelente trabajo, a mí en lo particular me gustó mucho, igual me encantaría volver a verla para ver cosas que probablemente no noté la primera vez. Y pues mi pregunta es más hacia la realización. A mí me encanta mucho ver a mujeres tan talentosas aquí enfrente dándonos pues su experiencia, y pues la verdad es que yo como mujer y que me quiero dedicar al cine, pues he notado muchísimo que la industria sigue siendo dominada por los hombres. Entonces yo quería preguntar, porque aparte siento que es una película hecha por mujeres y para mujeres, porque el mensaje sí, claro, los hombres pueden empatizar muy bien y entenderlo todo, pero al final no lo entenderían de la misma manera que una mujer. Entonces, pues yo quería preguntarles cómo fue todo este proceso de producción y qué tanto les importó, pues, a lo mejor saber más, bueno, querer incluir más a su crew, personas, bueno, mujeres. Sí, es verdad que la mayoría de las cabezas de departamentos son mujeres. ¿Todas? O todas, sí, porque pues salvo el sonido, que fue. Pero bueno, arte, vestuario, fotografía, producción, dirección. Sí, éramos un club muy femenino. Y para mí, pues bueno, es muy importante que las mujeres estemos presentes en la industria cinematográfica. Y no solo ahí, creo que es importante que estemos presentes en todo el mundo, porque somos la mitad del mundo. Por ende, tendríamos que estar en todas partes, al igual que los hombres. Y me parece interesante que en los últimos años han surgido más directoras en general, más directoras en el cine mexicano también, porque el cine habían sido historias contadas por mucho tiempo desde una mirada masculina. Y creo que está muy bien que también se cuenten las historias desde una mirada femenina, no porque tengan que ser historias para mujeres, porque entonces, porque las historias que hemos visto hasta ahora hechas por hombres, entonces son historias para hombres, y entonces hemos vivido toda nuestra vida con historias que no eran hechas para nosotras. O sea, como que esa lógica no tiene lógica, ¿no? O sea, ese pensamiento no tiene lógica. Pero sí es importante, ya que somos la mitad del mundo, pues que tengamos nuestra propia voz y nuestra propia mirada, y que se cuenten historias desde nuestra perspectiva, para que otras mujeres se reconozcan en ellas, y para que los hombres también
vean nuestro punto de vista y puedan tener una empatía más profunda con nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que estás estudiando cine y que quieres ser directora, y yo apoyo a todas a hacerlo y a todos, ¿no? O sea, creo que qué bueno que quieran hacer cine y contar historias, y me parece muy importante, sí. A ver, tú querías preguntar algo, ¿no? Ya, ok. Yo te quería preguntar mucho sobre el personaje mayor, que ahorita no recuerdo el nombre. Felipe. De Felipe, que lo que entiendo es que era, digamos que empezó a actuar ya adulto. Entonces me gustaría mucho que me platicaras qué tan difícil fue dirigirlo, y si había alguna toma en especial que, supongo, por ejemplo, cuando se está bañando y así, qué tan difícil fue para él exponerse así y actuar así pues de esa forma, ¿no? Sí. Bueno, Enrique leyó el... Gracias. Enrique leyó el guión y aceptó el proyecto sabiendo lo que iba a suceder en la película, pero al ser una experiencia totalmente nueva para él, empezamos con mucho diálogo, ¿no? Porque al principio llegó y en los ensayos era muy acartonado y tendía a sobreactuar todo, entonces como que le fui explicando lo que esperaba de él, la importancia de pues, también actuar para la cámara. Es muy distinto a actuar en el teatro, porque pues tienes la cámara muy cerca, entonces cualquier gesto que hagas con tu rostro enseguida se ve muy grande. Entonces pues fue explicarle todo esto, y que hasta que él logró entender que si lo busqué a él para interpretar este papel era porque ya su corporalidad y su presencia me daba de alguna manera el personaje, ¿no? Entonces en algún momento lo fue cachando, y una vez que lo cachó ya fue muchísimo más fácil. Sofi también me apoyó mucho en los ensayos, estuvimos ensayando muchísimo toda la película para que Enrique se vaya familiarizando con las escenas y con lo que iba a suceder. Y en realidad no fue más bien como que de repente buscarle el tono correcto, o sea, como lo encontró, en el momento lo encontró, pero bueno, durante el rodaje como si se salía un poco el tono, como que regresarlo a ese tono, pero él ya había entendido, entonces siempre como que decía, sí, me estoy envalentando demasiado, ¿no? Ya tengo que ser más pequeño, más mínimo todo, ¿no? Y una dificultad que vi antes del rodaje y que planteé desde el momento de filmar era que, como no tenía tampoco el entrenamiento de un actor profesional, me decía que él no iba a poder aprenderse todos estos diálogos, que tiene muchos. Entonces yo le dije que no se preocupara, que esas escenas de diálogo con Emilia las iba a filmar de tal forma que, o sea, no iba a ser un plano secuencia donde no iba a cortar cámara en 3 minutos y tenía que hacer una tirada de 3 minutos, ¿no? Entonces, pues sí, luego en las escenas de interacción entre los dos, cuando había mucho diálogo, las hacíamos, pero pues luego entonces le decía, no te preocupes, yo ahorita la cámara está con Sofi, entonces tú si te equivocas no pasa nada. Ella también, el profesionalismo de Sofi ayudó mucho, porque sabía que si él no llega a la luna, o sea, ella sabía también pues, lo que tenía que decir, entonces de repente lograba, si él no le daba el pie, lograba buscarlo ella sola, y pues con él de repente cuando la cámara estaba sobre él era pues vamos parte por parte, ¿no? Ahorita di esta frase, no, más así, más no, y entonces dirigiendo, y bueno, ya el tono ya quedó, entonces ahora vamos a la otra, ¿no? Entonces fue como una forma muy poco convencional de filmar normalmente. Fue titánico lo sí. que hizo. Pero para lograr ese resultado, porque de otra forma no iba a ser posible, no iba a él entrar en personaje y aprender esos diálogos. Aparte que Enrique Barruel tiene además ideas muy distintas sobre la vida, no es nada de izquierda, es un tipo que naturalmente quiere seducirte, nada más te conoce y, o sea, tiene como este chip de
el viejo, o sea, de los hombres de antaño, ¿no? De que ven una mujer y a fuerza te tienen que seducir, ¿no? Él lo traía así, entonces decías, no, Felipe se está muriendo, ¿cómo me vas a seducir? ¿No? Sí, seducir a alguien de hecho es un aliento de vida, y él lo que está buscando es morirse, porque su esposa se acaba de morir. Él lo que quiere es ya cerrar el zipper de su vida, ¿no? Hasta que conoce a Emilia, evidentemente que le va como nutriendo estos impulsos de vida, ¿no? Y él a ella, ¿no? Pero sí, yo sí quiero recalcar que el trabajo con Enrique sí fue muy minucioso, que se ensayó a totalidad toda la película antes de filmar. Esto nunca pasa. Normalmente cuando es cinematográfico, pasa en el teatro, donde pues como es un arte vivo tienes que ensayar la totalidad de la historia, porque la presentas de principio a fin cada noche. Entonces tienes que tener un proceso de ensayos de dos meses, 3 meses, a veces hasta más, que ya es una exageración, si no deberían de estar pagando los ensayos. Pero a lo que me refiero es que sí, o sea, son procesos de ensayo larguísimos. Con el cine no, con el cine normalmente tenemos los actores que nos dedicamos a la cinematografía, tenemos, si bien nos va, unos 4 o 5 ensayos para entonar el mundo de la película. Eso es lo más importante, encontrar el tono general del mundo que quieres proyectar, ¿no? Pero no tienes más de 3 o 4 ensayos, y aquí no, aquí sí se tuvo que ensayar todas y cada una de las escenas para que se pudiera lograr el resultado que tuviste con Enrique. Y esto que dice Mari, ¿no? Que en cada escena era pues hacer esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. Entonces lo que logra en la edición y al final pues el ensamblaje de toda la película, Mari con su equipo, pues es algo sí muy digno de aplaudirse. Muy bien. Ay, por último te quería preguntar del guión, el del proceso creativo, digamos que cómo surge la historia de bueno, tal vez sea una pregunta un poco fuerte, pero no sé si... Si es tu guión al 100%, no sé si tal vez tengas vivencias ahí en carne propia, digamos, o cómo es que nace la historia. Es una historia que escribí, o sea, sí, la historia, digamos que la empecé sola. La escribí muchos años sola, no tiene una vivencia directa, pero sí pues son cuestionamientos que me hago acerca de la vida. Me llama mucho la atención a mí la temática de la vejez, bueno, momentos así, ¿no? De la soledad también. Y no es una vivencia propia, pero sí empecé a ver, bueno, a tener gente cercana, amigas y tal, que se encontraban en esa problemática que vive Emilia, ¿no? De tener 40 y pico de años y de pues, tener el deseo de ser madre, pero no tener pareja, y entonces, pues ¿qué hacemos, no? Entonces veía sus problemáticas, me llamaba la atención, y por eso nació este personaje de Emilia, ¿no? Y el tema de la maternidad asistida, ¿no? Porque, claro, o sea, como que ahora las mujeres ya no es como antes, que nuestro propósito en la vida es casarnos y tener hijos, y entonces a los 20 años planchamos todo esto y empezamos ese camino trazado, sino que ya estudiamos y queremos una carrera y trabajar y tal, entonces pues dedicamos los 20, los 30 a todo esto. Y de repente, pues cuando nuestro cuerpo nos dice que lo que no fue ya no será, es justo cuando ya estamos más maduras, más independientemente, o sea, independiente económicamente, ¿no? Y es cuando ya estás establecido en un mundo laboral y dices, bueno, pues ahora sí puedo tener hijos, pues, y es justo ese momento donde, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, pues si además no tienes pareja porque no quieres, porque no se ha dado, se vuelve pues como muy, muy complicado, y bueno, pues
Ya me estoy divagando. No, pero ya dijiste por qué. Pero bueno, entonces escribí este guión muchos años y cuando ya por fin conseguí financiamiento, me pareció, lo que decía al principio, me pareció como interesante invitar a Paula Markovich a hacer una repasada, ¿no? Y entre las dos hicimos una reescritura, que digamos que la historia era la misma, los personajes ya eran los mismos, pero sí ella le subió de nivel a todo, ¿no? O sea, como que ayudó a dramatizar más, exactamente. Y entonces terminó siendo una coescritura, digamos. Por allá, el señor quería, sí, primero el señor. Ahí vemos el orden. Es el señor de la otra esquina. Él fue el primero que alzó la mano. Buenas tardes, Ezequiel Cortés, servidor. En primer lugar, felicitarlas por este extraordinario trabajo y pues partiendo de que lo que comentó Mari Benito, de que no hay preguntas tontas, quisiera hacer... Sofi, Mari. Sofi y Mari. Sofi y Mari. Bueno, felicitarlas a las dos por este extraordinario trabajo y sobre todo por los tiempos en que se da la realización de este trabajo, ¿eh? La pregunta es que si nos pueden comentar un poco las dos sobre la escena de celos que se presenta más o menos a la mitad de la película. Esa sería la pregunta, gracias. No hubo otro micrófono. Sí, esta escena de celos como que embarca muchas cosas, ¿no? Abarca muchas cosas. Por un lado, hay un enojo porque ella y él formaron una burbuja, están en pandemia, él es parte de la población de riesgo y pues bueno, se abren el uno al otro porque justo ella le dice que no tiene contacto con nadie, que solo va a la universidad a trabajar para alimentar los ajolotes, y entonces se da esa burbuja y de repente pues él oye que llega con alguien, ¿no? Y entonces pues hay ese enojo de pues me estás poniendo en riesgo, entonces si estás viendo gente, ¿no? O sea que eso, no sé si se acuerdan, era una problemática muy presente durante la pandemia, bueno, tal vez unos más que otros, pero como que sí era muy estricto todo esto, ¿no? Entonces hay primero esto, y luego pues hay obviamente esta brecha generacional, ¿no? Donde pues él tiene pues un juicio sobre un estilo de vida liberal, una mujer independiente, y a lo mejor a él no le parece lo correcto, pero es más por una cosa generacional y formas de pensar de la educación que él tiene, de su época que vivió y todo esto, ¿no? Y para mí, en el fondo, esa escena de celos no es tanto una escena de celos hacia lo amoroso, de que él esté enamorado de ella y se ponga celoso de que esté ella con alguien, con otro hombre, sino que va más por ese juicio generacional pues sí, de lo que le dice, ¿no? O sea, que le parece una putada. Y eso es un juicio de un señor mayor con otra forma de pensar, juzgando la vida de una mujer que hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo, y no necesita el juicio de nadie para vivir, ¿no? Yo en realidad nada más sumaría que ese tipo de escenas siempre son preparadas previamente, ¿no? Es decir, que trazas, así como también las escenas de índole íntimo, trazas perfectamente dónde viene el golpe, cómo acomodas el cuerpo, cuándo cae la rodilla, cómo se viene la otra persona. Entonces son escenas muy divertidas a hacer. Y tienes que tener a veces cojines y arneses y cosas así técnicas, y de pronto las tienes que hacer a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana, pero bueno, son escenas son escenas puramente técnicas, o sea, físicamente técnicas, ¿no? Entonces,
Sí, de pronto son mucho más complicadas de lo que se acaba viendo, el montarlas, quiero decir, de lo que se acaba viendo en pantalla, ¿no? Pero bueno, ese es un detalle añadido porque digamos que la esencia ya la dijo Madi. Creo que otra persona alzó la mano, no, pero antes que el vecino. Digo, para ser justos. Buenas tardes. Entendí en la presentación que María Benito viene de Francia, de filmar en Francia a filmar en México. No, yo soy francesa, pero llevo 23 años en México y llegué a México para estudiar cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México y desde entonces hago cine solamente en México. Y en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que tiene sobre filmar en México? Si hay, no sé, condiciones como para desarrollar un cine similar al de Francia. Y otra sería, ¿cuál es su opinión de cómo se trabajó un cineasta francés en la película Emilia Pérez? De plano. Sí, no sé si dé tiempo para todo esto, pero sí, en realidad yo me formé como cineasta en México, entonces para mí la experiencia de cine solo la he vivido en México, no he filmado nunca en Francia, no sé ni siquiera el lenguaje que se usa, porque pues hay como cosas muy específicas de un century, ¿no? de herramientas que usamos en el cine que no sé cómo se dicen en francés, porque no he estado en un set francés. Entonces mi cine es 100% mexicano, me formé como cineasta en México y entonces pues abordo el cine como cualquier cineasta mexicano, como los estudiantes aquí presentes. Ha sido mi camino, no ha habido como una experiencia francesa atrás, digamos. ¿Y de Emilia Pérez? No, Emilia Pérez, o sea, es que ya, no sé, o sea... Eso mejor los escuchamos a ustedes sí, en una plática. Creo que ahí... Es abrir un debate de otra hora más, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Sí, vi que la película en sí no tiene tantas locaciones, me parece que son como 4. Es el edificio, el consultorio, un parque y un bar, más o menos, ¿no? 4 o 5 y actores. La universidad, sí. Tiene creo que como 4 y los extras cuando pasa lo del sismo. Por lo que quiero preguntar cuánto costó la película y cómo se financió. ¿Y algún consejo que ustedes nos puedan dar para financiar nuestros proyectos? La película se financió con Eficine Producción, con un presupuesto de 10 millones de pesos de Eficine Producción. Posteriormente, en la postproducción, conseguí a través de un productor francés un fondo en Francia de 1 millón y poquito de pesos. Que con ese fondo hice la postproducción de la película en Francia, entonces terminó siendo una película de 11 millones de pesos, que es un presupuesto pues bastante pequeño para el cine en general y para el cine mexicano también, ¿no? Aunque en el cine mexicano hay presupuestos todavía más pequeños y pues sí, es muy difícil financiar, hay pocos fondos y ahora hay cada vez más y más cineastas, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo importante es tener historias muy sólidas y empezar con las instancias donde sí hay dinero, como Eficine, como Focine, ¿no? Los fondos estatales que existen y luego pues no sé, es muy difícil. Coproducción, buscar siempre coproducciones con otros países que les pueda interesar la historia. Coproducciones, buscar mercados o sea, yo creo que con una buena historia, con un buen guión, ¿no? Un proyecto sólido a nivel de narrativa,
es más fácil que te acepten en mercados de coproducción, en laboratorios, tallerear los guiones, porque el tallerear en los laboratorios que existen a través del mundo le empieza a dar vida a la historia, ¿no? A la película, como que ya te vas conociendo, y es una tarjetita de presentación también, ¿no? Que se tallereó en tal lado, como que ya un productor pues ya le interesa más. Los productores no es que meten dinero como tal, sino pues al menos conseguir por el cineasta ese dinero, ¿no? Y sobre todo no perder la esperanza. Es un camino largo, es un camino difícil, pero si tienen historias que contar y que creen que vale la pena, hay que hacer todo lo posible para contarlas. Sí, es un camino de tenacidad. Yo me tomé 10 años con esta película. Pero se puede lograr en menos, o sea, depende de cada, o sea, es decir, depende de cada proyecto, ¿no? De pronto hay proyectos que ¡pum, pum, pum! Y ya está, y nadie los va a ver al cine. O proyectos que te tardas 10 años y duran muchísimo tiempo y tienen un éxito y un recorrido maravilloso. O sea, nada es garantía de nada si te tardas más o menos, ¿no? Pero sí, digamos que cada producción y postproducción tiene su tiempo, ¿no? Pero, a ver, hay muchísima gente haciendo películas, así que vas a encontrar la manera, ¿no? Festivalear, por ejemplo, tu proyecto de que llevas tu guión a un festival. En ese festival tal vez te dicen, oye, te apoyamos con tanto para desarrollar la historia, no sé. En fin. Muchas gracias. Sí. Una última. No sé, pues sé qué hora es. Es que tenemos que regresar a la Ciudad de México. Que había una última ahí, ¿no? Tiene un una ensayo última. a las 4 de la tarde. Porque él, para que pregunte una. Sí. Gracias. Sí. Ahora sí que. Pues igualmente felicitarlas a ambas. Y bueno, algo que me gustó y me interesó mucho de la película es la decisión de los planos abiertos. A pesar de que está ambientada en pandemia, no me sentí aislado por esta misma decisión de los planos abiertos. Y bueno, mi pregunta, Mari, es ¿cómo trabajaste con diseño de arte para lograr esto que vimos ya en pantalla? ¿Cómo los espacios hablan de los personajes? Igual para Sofi, mi pregunta es ¿cómo te desenvolviste tú como actriz en estos espacios? Porque me parecen sumamente interesantes y igual los relaciono un poco al final, que son estas tomas de los espacios, pero sin actores. Fue un gran trabajo el trabajo de la dirección de arte, porque el departamento de Felipe era un departamento totalmente vacío. Filmamos en un edificio que no sé si por la pandemia o por qué razones estaba con muchos departamentos desocupados, ¿no? Me funcionaron estos dos departamentos. El de Emilia era el departamento del Scouter, entonces sí tenía muebles y tal, pero lo volvimos a pintar y redecorar y tal, y es un ambiente un poco más minimalista. Pero para el de Felipe sí era un departamento totalmente vacío, pelón. Lo iban a recién volver a pintar para poder rentarlo en algún momento. Entonces la construcción del espacio de Felipe partió de cero, y además con el poco dinero que teníamos. Entonces Diana Sade, la directora de arte, hizo un gran trabajo también el espacio y el universo de Felipe es algo que teníamos muy claro Diana y yo desde mucho antes. Entonces ella, en cuanto hubo que lanzarnos a trabajar, supo qué hacer, ¿no? O sea, ya estaba muy hablado todo. Y pues para lograr plasmar un espacio de unas personas que llevan décadas viviendo ahí, donde hay que plasmar toda una vida, toda una historia de vida ahí en los objetos, los muebles, ¿no? El espacio. Pues tampoco teníamos mucho dinero para rentar y comprar y tapizar y todo. Entonces, pues yo desvalijé un poco la casa de mis suegros en ese entonces, ¿no? O sea, sí, Diana fue por muebles a casa de mis suegros, fue por muebles a casa del propio Enrique también.
lo pusimos a contribución con el vestuario y con el mobiliario, con muchos objetos. Fuimos como montando con préstamos de muebles y otras cosas rentadas, y así se fue construyendo los dos espacios. Y para mí, como la historia es un huiclo que sucede en estos espacios cerrados, los dos departamentos tienen la esencia de los personajes, y justo estos planos abiertos que hay a lo largo del película es un poco para dar un poco de aire a la historia, y estos planos finales, estos dollies final, es pues para salir de esta historia, ¿no? Así como entramos a una intimidad de estos dos personajes, quería como salir de una forma linda y respetuosa, ¿no? Y mostrar estos espacios vacíos, pues un poco para mostrar en esos espacios se envolvieron estos personajes, estas historias, y es una forma de salir, ¿no? Como que entramos íntimamente en la vida de ellos, y pues es salir de una forma respetuosa. Bueno, pues entonces muchísimas, nos tenemos que ir, entonces... Perdón, yo nada más le quería decir para que no se quede, porque para que no se quede, que no contesté a la pregunta de los espacios desde el punto de vista actoral. Es muy mágico lo que sucede cuando tú construyes un personaje. A ti te dan un guión a leer, tú construyes ese personaje dentro de tu casa, y luego tienes cita con los diferentes departamentos. Es decir, tienes cita con el departamento de vestuario, y entonces te dicen cómo se va a vestir tu personaje, y eso te informa sobre la psicología y el estado emocional de tu personaje. Entonces le vas añadiendo capas de construcción psicológico a tu personaje. Luego tienes la cita con peinado y maquillaje, y es lo mismo. O sea, no es lo mismo una persona que todos los días usa gorra y tiene el cabello recogido siempre, a una persona que todo el tiempo anda así. Pues te dice otra cosa, ¿no? De quién es, en qué cree esta persona, qué es lo que quiere proyectar al mundo, ¿no? Entonces todas estas capas, y el lugar donde vive tu personaje es como la culminación de lo que cobija a esa estructura psicológica que forma tu personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Emilia, era un lugar pulcro, cuasi minimalista, solamente lo necesario, alguna planta, muchos libros. Todo eso te habla del universo de este personaje, y esta cosa minimalista, tal vez de una manera como estructurada y digamos como sistemática de ver el mundo por parte de una mujer científica, bióloga, ¿no? En donde sabe de tiempos, en donde sabe de cosas exactas, porque pues solo así se da la vida, ¿no? Entonces eso todo eso permea a la construcción de un personaje, y es algo que uno agradece mucho cuando te cruzas con artistas así. En fin, pues ya. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sofi, Mari, estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy, por compartir su tiempo, su talento, su generosa experiencia con todos nosotros, que definitivamente es muy valiosa, que yo sé que cada uno de los que estamos presentes se lleva en su corazón y en su vida diaria. A continuación queremos justo darles un agradecimiento por su presencia el día de hoy. Adelante. Ay, muchas gracias. Gracias. Qué amables, qué bárbaro. Ay, gracias. Ay, wow, qué chido. Un poco de lo que hay en nuestro Estado de México. Claro, yo ya estuve aquí. Está increíble. ¿Ya fuiste a Marinalco? A Marinalco, sí. Muchas gracias, gracias de verdad. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo.